Bueno, buenas tardes. Un nuevo miércoles y como todos los miércoles desde hace más de 6 años, una nueva edición de Miserias de la Economía. Un programa de crítica económica, pero también de economía crítica. Ahora también por el 32.1 de la televisión digital abierta. Bueno, y hemos pasado una nueva semana sin noticias de Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Es el grito que recorre a lo largo y a lo ancho del país y todavía no tenemos noticias. Desde este programa vamos a sumar nuestra voz a las múltiples voces que en todo el país y también, como hemos visto este domingo en distintos países del exterior, se reclama por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Bueno, dicho esto, entremos al programa de hoy, que va a tratar sobre la economía mundial, que según algunos datos que están llegando al país, está creciendo en forma coordinada en Estados Unidos, en China, Europa dejó de caer, en Japón, en todos los países centrales está creciendo el empleo. Para la OIT el desempleo promedio hoy es de 6.5%. Ahora, vale la pena preguntarse hasta dónde es sustentable esta recuperación de la economía, qué pasa con la fragilidad de los bancos. Se basa en un acuerdo entre los presidentes Trump de Estados Unidos y el presidente de China Xi Jinping en la famosa reunión que tuvieron en abril de este año en la sede en Estados Unidos. Bueno, tenemos que ver cómo juega China en todo esto, cuál es el papel de más largo plazo que puede tener China. Bueno, para esto están con nosotros especialmente invitados Néstor Restivo, que es historiador, es periodista, está especializado en los últimos años en China, en la situación política, económica, cultural de China, y es director de la revista Dan Dai, que aquí la ponemos en pantalla, señor director, si la puede ver, que es una revista que trata problemas económicos, pero también problemas culturales en general de la sociedad china, y que conviene revisarla para noticiarnos un poco de quién es el principal socio comercial hoy por hoy, después de Brasil, de la Argentina. Y también está con nosotros, que está llegando en este momento, Paula Bach, economista especializada en economía internacional, que es colaboradora de Ideas de Izquierda y columnista permanente del diario digital Izquierda Diario. Pero eso estaremos con ellos en unos minutos. Ahora vamos a un corte y enseguida regresamos. Disponga de las cámaras, señora directora. Barricada TV es un canal comunitario, alternativo y popular. Que funciona en una fábrica recuperada, una metalúrgica que se llama IMPA. Queremos que realmente a nivel popular tengan cabida. Los medios que expresan juntamente los sentires, la forma de vivir, etcétera, de la gente de la base. Son la voz de los trabajadores, por eso yo los apoyo a muerte y le pido a todos los compañeros que acompañen la causa de Barricada y todos los medios populares para que puedan seguir en el aire. La terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Escuela pública. En realidad los chicos no van a la escuela pública porque no la podemos pagar, sino que es una elección de vida de lo que uno elige para sus hijos.
en la escuela pública estamos todos. Eso es. Nunca se sabrá cuánto daño le hicieron al pueblo venezolano los golpistas pro-yanquis de abril de 2002. Nunca se sabrá, porque las consecuencias van como una ola. Van como una ola. Nos quedamos sin dinero. ¿Producto de qué? El sabotaje, la fuga de capitales, el sabotaje petrolero. ¿No recuerdan que pasamos 3 meses sin producir petróleo? Cerrada la producción de 1.9 millones de barriles por día de crudo, lo cual representa el 68% de la producción total de PDVSA de 2.8 millones de barriles. La economía se vino al subsuelo, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, decía Trotsky. A toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución. Lancen latigazo, que nosotros los aguantamos y a cada latigazo responderemos con más revolución. Profundización de la revolución. Hay como todo un manto de sospecha que se construye de los medios hegemónicos sobre lo que fue el terrorismo de Estado, sobre el mismo 24 de marzo, que como decía, como pueblo es un día de fiesta, pero es un día también de lucha, de alegría y de unión. Bueno, me parece que sí, hay todo un cuestionamiento y es muy grave, es sumamente grave que de las voces, si se quiere, como autorizadas de la sociedad, que son tanto los medios como los funcionarios públicos, se ponga ese manto de sospecha. Y bueno, también que estemos todos y todas acá y hoy sea un día casi de tanta movilización y tan grande, de una fiesta popular como el 24 de marzo, habla que hay un rechazo social profundo contra ese, digamos, ese discurso. Otro desaparecido en democracia, pueblo escuche, pueblo luche, porque fue reprimido y herido por acompañar a compañeros mapuches en defensa del territorio ancestral. Ya varios días desde que Gendarmería con su odio lo subió a su camioneta, esa misma que violenta comunidades completas, que avanza mediante balas porque es más importante la plata extranjera de Benetton que todas las vidas que no respetan. Va cayendo la careta y se les nota. Un pueblo con memoria y organizado es su derrota. Queremos que los devuelvan vivos, porque si no todo explota. 5 siglos resistiendo y las semillas todavía brotan. Entre fachos que gobiernan y un mercado enfermamente irracional, corporación mata pueblo en nombre del capital. Esto no para, lo llevaron vivo y vivo queremos al camarada. Fachos que gobiernan y un mercado enfermamente irracional, corporación mata pueblo en nombre del capital. Encarcelan y reprimen compañeros, esto no para. Libertad al lonco, Jones Huala, Agustín Santillán. Aparición con vida de Santiago Maldonado, ya. La cara de la guerrilla siempre ha sido oculta, clandestina, siempre se cuenta por pedazos, entonces le queda todo el campo mediático para que el gobierno construya una imagen de nosotros, ¿no? De ahora en adelante, pues yo creo que el trabajo es precisamente ese, ¿no? Mostrar la verdad, donde se van a mostrar con cifras en mano quiénes son los victimarios y quiénes son las víctimas. Con una verdad histórica como la que ya marcamos nosotros en La Habana, donde se muestra quién inició la guerra, por qué se iniciaron las FARC, cuál es la lucha de las FARC, con estadísticas en mano, ¿no? Los paramilitares, los falsos positivos,
la inversión norteamericana en la guerra y la defensa del pueblo colombiano, que en realidad ha sido el mismo pueblo el que ha financiado o el que ha impulsado de cierto modo la resistencia armada desde el inicio. Y los medios de comunicación pues son vitales. Nosotros pensamos, o personalmente yo creo que se tendrán que crear películas, novelas guerrilleras, si se puede, para mostrar esa realidad, digamos, que tenemos, y donde cada guerrillero es una historia terrible, de víctima, de abandono estatal, de persecución. Barricada TV, adelantando la construcción de un nuevo mundo. Presa política con todas las palabras. Verdugos del futuro, sonrisita mortal, de traje y guantes te han vuelto a robar. Peor es mentirse y morir sin pelear. Bueno, y con unos minutos de retraso estamos nuevamente en el aire, nos retrasamos producto que esperamos a nuestra invitada Paula Bach. Sé que viniste corriendo, te agradezco mucho el esfuerzo. Habíamos dicho también en la introducción que Paula Bach era colaboradora permanente de Ideas de Izquierda, una revista mensual que vale la pena recorrer y leer, incluso los números atrasados. Y también Néstor Restivo, muchas gracias. Habíamos dicho que en los últimos tiempos Néstor se especializaba en China. Sé que estás a punto de viajar nuevamente en estos días, ¿no? Sí, sí. En estos días, bueno. Y es director de la revista Dandai, que analiza las relaciones económicas, políticas y culturales en China y también en relación a la Argentina. Bueno, pero la idea es comenzar por el estadio en que se encuentra la economía mundial, que según los datos que están llegando, después de 6 años de estancamiento, ha comenzado a recuperarse en forma aparente coordinada. Está recuperándose Estados Unidos, que crecería el 3.1 este año, China el 6.7, Japón salió de su marasmo, Europa parece que está un poco más equilibrada, y lo que dice el FMI es que la economía mundial este año crecería 3.7%, pero que por primera vez en todos estos años volvería a estar tirada por el comercio internacional, que crecería más que el PBI, crecería al 4%. ¿Cómo ves esto, Néstor? Bueno, a ver, las cifras sí son esas, ¿no? En cuanto a la información que hay de los gobiernos, los sectores públicos de cada una de las potencias centrales, es así, de los organismos multilaterales como el FMI también reflejan eso. Pero viendo de dónde se viene y de tantos años de estancamiento, de depresión en algunos países, de deflación en el caso de Japón y demás, en todo caso es una muy tibia recuperación, ¿no? Y al principio del programa vos hablabas no solo del crecimiento de los PBI nacionales de cada uno de estos países, sino también del empleo. Pero habría que ver qué tipo de empleo es, ¿no? Las elecciones de Alemania de hace pocos días se hablaba mucho de cómo votaron los trabajadores alemanes.
no son ya los trabajadores mineros, siderúrgicos, petroleros, son, la verdad, trabajadores muy precarizados, y hablamos de Alemania. Cajeros de banco, cajeros de supermercado, ese es el tipo de empleo que hay. Entonces la primera pregunta que me surge a mí es si un crecimiento del 3%, 3 y pico en Estados Unidos, o algún día una recuperación de Europa, que me parece que es el sector más, la región más difícil de recuperarse, ¿va a ser sostenible o no? O sea, no lo veo como un crecimiento económico que prometa a lo largo de varios años tener una expansión sostenida de la economía productiva, no lo veo así. ¿Cómo lo ves, Paula, vos? Bueno, mira, yo por lo que dice Néstor, una cosa nada más comentar que me parece interesante con respecto al problema del empleo. En Estados Unidos los empleos que se crearon desde 2008 a esta parte, el 90% son precarios. Así que bueno, es un dato importante, creo yo, ¿no? Con respecto a los datos generales de la economía, yo creo que si bien los datos son, como vos señalás, creo que hay que ponerle un límite a la definición del FMI, que incluso el propio FMI en realidad le pone límites, ¿no? Porque yo creo que hay que mirar las variables más importantes. Las variables clave durante todos estos últimos años fueron la inversión en los países centrales, la productividad en los países centrales y el crecimiento del comercio internacional como variable global, ¿no? En términos de inversión, la inversión es muy baja. Está en Estados Unidos el 2% promedio como crecimiento anual del PBI, un crecimiento como porcentaje del PBI, y expresa más o menos la mitad de lo que fue en las últimas décadas. Ese factor no ha cambiado con los elementos estos nuevos que marcan una relativa recuperación cíclica. Lo mismo el aspecto de la productividad. La productividad está creciendo entre un 0,5-0,9% durante los últimos años, me refiero desde el 2010, ¿no? De la relativa recuperación de 2008, que representa menos del ya muy bajo 1% que venía manteniendo durante las últimas décadas como promedio de crecimiento anual. Con respecto al comercio mundial, bueno, el problema que hay es que el comercio mundial desde la crisis de 2008 antes crecía el doble del PBI, y desde la crisis de 2008 no llega a crecer como el PBI, o sea, se redujo a la mitad. Esa variación ahora, a partir de una tendencia del 2016, que igualmente se aminoró durante 2017, esa variación resulta ser que apenas ahora supera el crecimiento del PBI, o sea que está lejísimos del ritmo de crecimiento previo. Lo mismo el crecimiento de las economías avanzadas, porque los Estados Unidos por ahora es una idea, lo del 3% en Estados Unidos por ahora, sigue dentro del promedio del 2,2%, que a decir verdad, la gran ilusión era que el plan de obras públicas que iba a supuestamente hacer votar Trump en el Congreso, iba a ser el gran estímulo, $100.000 millones. Bueno, ese plan de obras públicas hasta ahora no existió. Todavía no dio. Pero todavía no dio nada porque hasta ahora Trump viene acumulando una serie de fracasos desde el punto de vista parlamentario. Desde el punto de vista de la Unión Europea, Europa sí, para mí creció más en el 2016 y 2017, en gran parte estimulado por un hecho que el propio FMI le pone muchos límites o lo mira con cuidado, que es el elemento chino, ¿no? Porque China vuelve a crecer al 6,7%, que era más o menos lo pronosticado el año pasado, este año estaba pronosticado menos, pero con un gran estímulo del crédito interno, con un gran desarrollo de la obra pública y con un gran desarrollo de la infraestructura. El propio FMI considera que es un factor de riesgo profundo, porque bueno, todos sabemos que el nivel de endeudamiento interno, ¿no? Pero el nivel de endeudamiento chino es muy profundo. Entonces, ese es un elemento que a la vez que estimula, ¿no? Bueno, igualmente vale remarcar otra vez China, ¿no? A la vez que estimula y que tracciona hasta cierto, pero muy poco es lo que tracciona. Yo quiero marcar ese aspecto, ¿no? Que la tracción es muy poquita, incluso el FMI
insiste, digo yo, el FMI para tomar el productor de los informes, ¿no? El propio FMI habla de recuperación muy leve, en términos cíclicos, y que de los elementos estructurales claves de la crisis se siguen sosteniendo. Sí, no hay duda que es una recuperación muy débil y sobre la base de una economía muy frágil, ¿no? Incluso hay muchos bancos europeos que están, y rusos también, que están caminando por la cornisa, ¿no? O sea, hay una fragilidad financiera muy fuerte también, ¿no? Ahora, lo que vos decías, no hay inversiones, están montados en una plétora de capital financiero y nadie invierte. O sea que el fenómeno que nosotros vemos en la Argentina, que no hay inversiones, es un fenómeno mundial también. Exacto. No es solo un problema de este gobierno que hay ahora, del que pasó, no hay inversión en el mundo y hay capital financiero y especulativo dando vuelta por todo el mundo. La otra cuestión que vos señalabas, esta creación de empleo es un crecimiento de empleo de muy baja calidad. Muy mala calidad. Ahora, la precarización, que nosotros la vemos, también es una tendencia mundial. Porque la precarización ha fijado un nuevo precio mundial, ¿no? Digamos, en la medida que el capital financiero ha recortado la tasa de ganancia del capital productivo, bueno, el capital productivo tiene que explotar más para mantener una cierta tasa de ganancia y la precarización coadyuva fuertemente a eso, ¿no? Pero además hay otra cosa, ¿no? Me gustaría saber después cómo incide en todo esto la cuestión china, pero primero, toda esta convergencia tecnológica que hay de la inteligencia artificial, del robotismo, de la Internet de las cosas, ¿hasta dónde? Porque se habla de la cuarta revolución industrial que implicaría la informatización completa del proceso productivo. Y en todo el mundo la base de trabajadores industriales se está achicando, ¿no? Se está achicando. Entonces, bueno, tenemos que cortar, me dicen, porque estamos pasados de tiempo, pero les dejo entonces la pregunta para apenas regresemos. ¿Pagan impuestos los que más tienen? En Argentina existen 114.000 personas millonarias. La mayoría posee $1 millón o más. Unos 1.000 millonarios tienen al menos 30 millones. Y solo 7 multimillonarios atesoran fortunas mayores a los $1.000 millones. En Latinoamérica es sabido que cada millonario posee, en promedio, unos $15 millones. Es decir, que los 114.000 millonarios argentinos tienen un total de $1,7 billones. Si estas fortunas pagasen el 0,75% que corresponde al impuesto a los bienes personales, el Estado contaría con 216.750 millones de pesos anuales, suficientes para acabar con el hambre en el país. ¿Cuántas escuelas podrían sostenerse con este dinero? ¿Cuántos hospitales se podrían construir? ¿Cuántas jubilaciones se podrían pagar? ¿Cuántas inversiones productivas podrían realizarse? ¿Cuántas cloacas? ¿Cuántas rutas? ¿Cuántos puentes? ¿Cuántas vías? ¿Cuánto empleo? Causa social, la declaración en la Constitución dice que tengo derecho a valer más. Suelto el para cuando la quieran soltar, está rica la teta de gobernar. Sus sueldos poderosos han provocado destrozos en nuestra economía de capital. Son ladrones de papel, sus lujos van a ceder. Son ladrones de cartón, no bajo el nombre, pero uy, 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 uy.
Bueno, ya regresamos, estamos en el aire y en el bloque anterior había quedado pendiente una pregunta sobre, bueno, cómo está influyendo en todo esto la convergencia tecnológica, cómo influye en el empleo, qué es esto de la informatización completa de la producción y los servicios, ¿cómo se ve esto, Néstor? Está claro que ese mundo económico que está presente, que ya no es futuro, que es actual, es el que se impone, que va a ser difícil volver a un estadio económico anterior donde el sector productivo, industrial, fabril, vuelva. Eso creo que sería una utopía al revés, para atrás. Ahora, el tema es ver cómo esa economía, basada más en los servicios, en la tecnología, en la informática, etcétera, resuelve cuestiones básicas del empleo para todos, del crecimiento económico sustentable, de evitar una concentración cada vez más feroz, como sí sucede en el sector financiero. En fin, son interrogantes abiertos, pero está claro que para atrás la historia no va a regresar. Claro, y hay algunos indicadores que dicen que China está liderando la robotización en el mundo, ¿es así? China hoy está invirtiendo, de toda la inversión mundial que hay en investigación y desarrollo, entre un 20 y un 30% es de China, que es proporcional también al peso que tiene poblacionalmente y económicamente, ¿no? Pero sí, invierte muchísimo porque ellos, el gran problema que tiene o el gran desafío que tiene la economía china es avanzar más en la innovación. Todavía hoy lo que exporta China, que ha mejorado desde el punto de vista tecnológico, los bienes más de punta son fabricados por multinacionales no chinas. En un segundo o tercer rango sí ya tienen más incorporación de valor agregado de sus propias empresas de punta, pero más arriba entonces tienen que dar un salto grande en la innovación. Paula, vos escribiste en Idea de Izquierda y también en La Izquierda Diario varios artículos sobre la importancia de la tecnología, la robotización. ¿Cómo ves eso? Así es. Bueno, en primer lugar yo creo que hay muchas tendencias que son reales, pero también hay una exageración de la tendencia de la robótica, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías. Y hay una exageración que en gran parte tiene que ver con subordinar a los trabajadores, con mostrarlo como un elemento de futuro desempleo. Y entonces eso para mí hay que tomarlo en consideración cuando se analiza el problema muy seriamente, ¿no? Porque, por ejemplo, el problema del empleo industrial como en términos generales, por ejemplo, en los países centrales es claro que disminuye y que aumentan los servicios como cuota total, también, bueno, en China en el último periodo, pero, por ejemplo, el OMC analiza que durante las últimas décadas el empleo industrial como porcentaje total del empleo mundial se mantuvo estable en un 21%. ¿Y eso qué quiere decir? Que si bien, por ejemplo, se destruyeron masas muy grandes de trabajo industrial en Estados Unidos o en Europa, en los países centrales, a la vez se crearon masas de trabajo muy barato, mucho más precario en el resto del mundo, ¿no? Bueno, un gran ejemplo es China, ¿no? Claro. China es un gran ejemplo, es México, bueno, Bangladesh, Corea, Corea menos. Pero Bangladesh, Vietnam, montones de países que aportaron una cantidad de mano de obra barata muy grande. Entonces, en un sentido hay un cambio en la configuración, creo yo que es importante resaltar, porque si bien es cierta la reducción de esa mano de obra industrial en los países centrales, lo que también es cierto es que el capitalismo necesita permanentemente mano de obra y necesita que esa mano de obra sea cada vez más barata. Entonces hay una tensión en la discusión entre si se va a terminar el trabajo asalariado en el capitalismo, cosa que yo creo que es imposible porque es una cuestión que tiene que ver con la ontología del capitalismo, y esta amenaza tecnológica actúa como una suerte de generación de pánico, ¿no? Que se suma también a los inmigrantes. Entonces el peligro son además los inmigrantes, ahora los robots, lo cual no niega que haya un avance tecnológico importante, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, vos preguntabas de China, yo no soy especialista en China, pero sí coincido con Néstor que el tema de la tecnología ocupa un lugar muy importante, incluso desde el punto de vista militar, ocupa un lugar crecientemente importante, y además en cuanto al PBI, los sectores de economía, de exportaciones con mayor tecnología más alta, están ligados efectivamente, como decía Néstor, a inversores
productores extranjeros que producen en China y no a productores directamente chinos. No obstante, China está en una carrera por la robótica mucho más acelerada en los últimos años, aunque tiene cualitativamente menos robots por cantidad de trabajadores que los países centrales, ¿no? Eso es cualitativo, pero sí está en los últimos años en una carrera acelerada porque lo que hablábamos antes del tema de la inversión en los países centrales es muy baja, lo cual también cuestiona la posibilidad de una cuarta revolución tecnológica, porque para eso deberían invertir, ¿no? Ese también es un límite. Claro, como vos decías, no se va a erradicar el trabajo. Sin trabajo asalariado no habría capital ni sistema capitalista, claro. Así que eso es fundamental. Ahora, lo que es cierto es que las estadísticas, por ejemplo, del Banco Mundial muestran que de los años 70 hasta ahora el salario mundial promedio ha caído, ¿no? Entonces, al caer ese salario mundial promedio, al transformarse cada vez más empleos bien pagos de la industria a los sectores servicios mal pagos, se achica la masa dineraria para la extracción de plusvalía, con lo cual se condiciona la tasa de ganancia, ¿no? Tal vez sea esta la base por la cual no hay nadie por ahora de los estudiosos en el mundo que proyecten un ciclo prolongado de crecimiento del capitalismo. Sí, no, el punto es interesante. Por cierto, la fuente de plusvalía es el trabajo asalariado. Pero bueno, el capitalismo siempre se recreó a sí mismo, ¿no? ¿Cuántos pensaban que en el 2008, 2009, con la crisis financiera, iba a sembrar una nueva contradicción, etcétera? No digo a colapsar, pero que iba a generar una crisis tremenda como fue en el 29 y demás, o en el 73 y demás. Y bueno, lo que vemos es que el capitalismo se alimenta de sus propias contradicciones y sus propias crisis. Así que también deberá resolver eso, pero si es cierto lo que dice Paula, que en realidad el trabajo tampoco es que ha caído tanto en el largo plazo, tienen todavía para ver de dónde es. Y bueno, una cosita que quería comentar. En China es verdad que lo que plantea Paula es una etapa más superada. Hoy los salarios en China promedio están casi como en Europa, o ha superado Europa del Este, sí en los demás países, ¿no? Bangladesh, Vietnam, Camboya, Laos, como que ha expandido a su propia periferia los salarios más baratos. Pero el salario hoy promedio en China no tiene tanta diferencia con otros países industrializados. Por lo tanto, la competitividad que tiene China hoy es más bien por la escala y por la incorporación de tecnología que por un salario barato. Condiciones laborales, ¿no? Condiciones laborales es otra cuestión, ¿no? Son condiciones más de mayor intensidad de trabajo que en otros países. Pero el salario no es tan bajo como era hace 20 años atrás. Claro, porque desde que China ingresó a la OMC, si no me equivoco, en el 2001, subió el piso de competitividad. En todo el mundo hay reformas laborales, reformas previsionales. Bueno, lo que pasa acá o lo que va a pasar acá o lo que pasó en Brasil es expresión de esto del mundo, sino quién compite, ¿no? Así es. Ahora, vos mencionabas hace poco, recién hace unos minutos atrás, el escaso crecimiento de la productividad, ¿no? Y vos venís, vos adelantaste hace mucho, yo te sigo en algunos artículos, la caída de la productividad en Estados Unidos. ¿A qué se debe esta caída de la productividad? Sí, más que caída, una cosita por lo que decía Néstor antes por el tema del salario. ¿Puedo meter un bocado de eso? No, por el tema del salario en China, porque yo estoy de acuerdo que el salario creció, pero bueno, lo que pasa que quizás habría que discutirlo más, pero bueno, comparado con los países de Europa del Este sigue siendo un salario bajo, entonces comparado con Estados Unidos la distancia es muy grande. Sí, con los países más de punta, sí. Claro, yo tengo entendido Estados Unidos el salario es aproximadamente, salario medio, $43.000 anuales, y en China debe ser entre 7 y 10.000 como mucho, sí. Con lo cual se parece más bien a la Argentina, si querés, que, bueno, nada más señalar eso, ¿no? Vos me preguntabas ¿por qué no crece? La caída, ¿por qué no crece? Bueno, yo creo que el bajo crecimiento de la productividad en Estados Unidos está ligado a que hay pocas oportunidades para la inversión productiva, realmente. Claro. Que en un sentido también explica el porqué de la gran financiarización del capital, ¿no? Entonces, bueno, creo que está muy ligado a ese aspecto. La baja de oportunidades para la inversión productiva es un elemento que explica la poca inversión en tecnología y la poca inversión en conjunto. Tenemos que ir a nuevo corte, pero después me gustaría ver todas estas tendencias que se reflejan en la economía argentina hoy. Pero te dejaría vos una pregunta, Néstor, porque hay de la famosa reunión de Xi Jinping y Trump en Estados Unidos en abril de este año, hay dos versiones. Una que llegaron a un acuerdo total sobre comercio e inversiones y otra que dice que no,
que no arreglaron nada y que por lo tanto están temerosos de que una disputa comercial muy fuerte entre estas dos potencias termine en una oleada proteccionista que invalide toda la economía global, etcétera, etcétera. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Pongo por delante de nosotros al comandante de todos los comandantes, al Cristo Redentor, crucificado y resucitado, al Cristo y su mensaje liberador, al Cristo y su mensaje de amor, de la justicia social. Y los llamo a todos. Los que quieran patria, vengan conmigo para que sigamos haciendo patria. Socialismo, inclusión. Barricada TV, un arma de combate para los que luchan. Bueno, un saludo y una invitación a los panas de Barricada TV, acá en la parroquia La Vega, donde no solamente hacemos radio, también están los compas de Barrio TV, está la dinámica cultural y todo el trabajo comunal que podamos desarrollar de aquí a que ustedes vengan. Bienvenidos y aquí lo esperamos. Un saludo y un abrazo a Barricada TV. Sigan, continúen luchando, que si no luchamos no logramos nuestro objetivo. Y nuestros objetivos son la lucha de clase, la lucha de los pobres contra los ricos, porque los ricos se quieren adueñar del mundo, se quieren adueñar de nuestro aire, de nuestra tierra. Y decirles que las Malvinas son nuestras, las Malvinas son de Argentina, y que las Malvinas no nos van a quitar, y que son circunstancias de la vida, los imperios caen. ¡Venceremos! Para esos camaradas allá en Argentina, yo le voy a dedicar esto. ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva Chávez, carajo! Un saludo, pronto nos verán por allá. Sacrificio, integración, reimpulsando la nación. Justicia y revolución. Bueno, estamos ya iniciando el último bloque. Y te había dejado pendiente una pregunta, a ver cuál es la realidad, si es que se sabe, porque la reunión ha sido muy secreta, pero entre quienes dicen que la reunión entre los dos presidentes, Estados Unidos y China, hay un acuerdo total sobre comercio e inversiones, y quienes dicen que no, por ahora no hay nada concreto. Sí, a ver, hay quienes hablan de un G2, ¿no? Un virtual G2, que son Estados Unidos y China, que claramente por ahí pasa el eje de la economía mundial, de la geopolítica, de la posibilidad o no de un conflicto, no solo comercial, también militar a largo plazo, en fin, es una relación muy sensible, información de adentro es difícil tener. Se supone que en noviembre va a viajar Trump a Asia Oriental y posiblemente vuelva a tener una reunión con Xi Jinping. A ver, China es un jugador, es una novedad lo que voy a decir, clave a nivel mundial, ¿no? Cuando también inclusive se habla de su bajón en el crecimiento, de haber pasado del 10%, las tasas chinas, a hoy 6,5%, ahí lo que a veces se olvida es que cuando China crecía al 10% anual, tenía un PBI en esos años de 1 billón, 2 billones, 3 billones, fue creciendo. Hoy, creciendo 6,5%, agrega más valor que antes, porque tiene un PBI de 13 billones de dólares. Entonces, China sigue siendo claramente, y creo que lo va a hacer por mucho tiempo, y no solo China, sino todo el Asia-Pacífico, el mayor polo de acumulación de capital, de riqueza y comercial. Confiado en eso, China sabe que tiene que negociar cosas con Estados Unidos cada vez de una posición de más fuerza.
Entonces, es posible que ceda algunas cuestiones de comercio y de inversiones para equilibrar la balanza como planteaba Trump en la campaña, invertir más en industria o en infraestructura en Estados Unidos, permitir más acceso a su mercado de algunos bienes norteamericanos. Yo creo que lo va a ir haciendo porque no está tampoco en el horizonte chino forzar un conflicto, no están en condiciones al tampoco. contrario, es que más está por la paz y por el libre comercio. Porque además se invirtieron la los expansión roles. que hace China está basada en eso, en no asustar demasiado a una humanidad que se asusta de por sí, porque por la propia simetría y la población y el poder que tiene no deja de inquietar a cualquiera que sea un socio de China, que hoy por hoy es todo el mundo. China hoy tiene, o mejor dicho, hay muchísimos países, creo que son 130 y pico, cuyo primer socio comercial es China, es decir, 2/3 de la humanidad, cuando hace 30 o 20 años era Estados Unidos, ¿no? Entonces yo no descreo de la posibilidad de que Xi Jinping haya avanzado, o China, en una especie de acuerdo con Trump. Trump es más imprevisible. No, pero también es cierto que sobre un intercambio de 560.000 millones de dólares, creo que el déficit de Estados Unidos son 300, más que la mitad. Sí, más que la Algo mitad. tienen que hacer, ¿no? Pero bueno, pero una cosita, gran parte de ese déficit es por responsabilidad de las empresas norteamericanas. Sí, claro, Sí, claro, sí, desde claro. ya, sí. Bueno, yo creo que se abre un periodo, está abierto un periodo de conflicto de alguna manera entre la globalización y las tendencias nacionalistas, ¿no? Y yo veo a China dentro de ese universo, ¿no? Independientemente, bueno, de lo que decía Néstor con respecto a la reunión de Xi Jinping. Xi Jinping. Xi Jinping y Trump. Bueno, es cierto que hay una idea en realidad hay dos versiones de G2, porque también está la versión de G2, que sería Estados Unidos, Rusia, que aparentemente es la versión de Kissinger, y la versión dicen que incluso de Bannon, de la ultraderecha del gobierno norteamericano, y que hay un conflicto entre qué G2 eligen. Pero de todos modos, yo creo que lo interesante es que para mí, a partir de la crisis económica del 2008 en particular y del bajo crecimiento económico mundial, la complementariedad entre China y Estados Unidos es un factor que empezó a entrar en crisis. Ya para mí no es lo mismo la situación, el relativo equilibrio que se mantenía de China como comprador de bonos del Tesoro norteamericano, Estados Unidos como comprador de las exportaciones chinas. Ese elemento para mí empieza a haber un elemento profundo de tensión que además tiene que ver con el malestar interno del propio Estados Unidos. Bueno, incluso hay también, dicen, malestar interno bastante profundo en la propia China, porque hay elementos de un fin de sueño chino, porque ya, por ejemplo, no es lo mismo el tipo de trabajo que se contrata, entonces al haber relativo aumento de salario, al haber relativa mejora de condiciones, ahora, por ejemplo, y al haber una tendencia a una incorporación mayor de tecnología y a tratar de que crezca la productividad, eso hace contratar un tipo de trabajo más especializado, con lo cual China sale a buscar trabajo barato, como hacía Estados Unidos antes, en Bangladesh, en Vietnam, etcétera. Entonces, bueno, ahí para mí hay un elemento importante, pero veo que la tendencia a la complementariedad entre China y Estados Unidos tiende a decaer, y que en un sentido, si China fue durante todo este último periodo el oasis, digamos, de la atracción de capitales del mundo y la fuente de mano de obra barata, China empieza a posicionarse como un competidor por los espacios mundiales de acumulación, y en esa ahora es la transformación fuente de financiamiento, porque hoy la hiperliquidez que hay en el mundo está alimentada por China. En ¿no? gran parte por China, así es. Sí. Bueno, nos quedan 5 minutos. ¿Cómo refleja todo esto en la realidad nuestra, en la realidad económica nuestra? ¿Qué tendencias se expresan? ¿Qué se puede esperar? 5 minutos para resolver todos estos problemas. A ver, una primera cuestión es que está claro que impacta mucho el tipo de relación que tiene China con Argentina, con muchos países de América Latina y, como decía, del mundo entero. Por ejemplo, el tema de infraestructura y de obra pública. Si el gobierno de Macri había planteado un cambio abrupto de todo lo que había hecho el gobierno kirchnerista en cuanto a la relación con China, y terminó refrendando todo, hasta lo que más criticaba, el acuerdo entre bancos centrales del swap de monedas, la obra pública, las represas, las centrales nucleares, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay justamente muchos financistas externos dando vuelta que uno puede elegir. La verdad que está China, está algo de Rusia, y hasta ahí llegamos. Entonces, me parece que impacta en el sentido que hoy es un prestamista que, nos guste o no, es el que ofrece posibilidad de financiamiento. Y, en mi opinión, con menos, o en todo caso con condicionalidades mucho menos directas que las que había tenido Argentina con hegemones anteriores o con sistemas anteriores, ¿no?
Bueno, con respecto a la relación con China, yo creo que ahí es un tema crítico, quizás vamos a disentir más, pero bueno, hay tiempo para la discusión. Yo creo que China avanza con planes donde realmente la conveniencia, la relación de fuerzas está claramente del lado de China, en contra de la Argentina, de cualquier país en el cual China invierte, y entonces bueno, eso plantea condicionamientos profundos. Por ejemplo, dicen que en la provincia de Buenos Aires hay acuerdos entre que China promete financiamiento para obra pública, pero a la vez eso implica que, por ejemplo, hay 10.000 hectáreas destinadas a producción de soja que están destinadas exclusivamente a China, sin que China compre esas tierras, no se destinan a China como condición para ese financiamiento, ¿no? Bueno, después las represas, donde por supuesto China condiciona para el financiamiento, pone condición de que para que financie tiene que exponer sus propias empresas, ¿no? Lo cual implica... Sí, no, digo, si no fuera por la presión china, por ahí el macrismo hubiera demorado mucho más las represas. Claro, sí, hay un elemento clave donde cuando plantearon parar la represa Sepernik, le dijeron los chinos, bueno, pero entonces no hay financiamiento, no hay swap, no hay nada. Entonces, bueno, obviamente es un condicionamiento, están atadas al condicionamiento y la extracción de recursos naturales estratégicos, ¿no? Como es, por ejemplo, a través de Pan American Energy o a través de Sinopec, la posesión de Cerro Dragón, del núcleo del 50%, creo que es del Cerro Dragón, que es la reserva más importante en la Argentina, o bueno, las 25 concesiones que tiene China en distintas provincias. Bueno, entonces me parece que es un elemento importante a tener en cuenta, esa desrelación, donde la relación entre Argentina y China además genera una economía cada vez más primarizada desde el punto de vista nacional, y Argentina exporta, por supuesto, productos con valor agregado chino y exporta soja, aceite de soja, poroto de soja y creo que pescado congelado. Son puntos. Entonces ese elemento me parece muy importante. Y lo último que quería decir con respecto al problema de las inversiones, el problema de la reforma laboral. Más en general, ¿no? Independientemente de lo que estábamos hablando recién. El problema de la reforma laboral es justamente lo que, por la pregunta que vos hacías antes, lo que plantea la necesidad de abaratar la fuerza de trabajo y permitir un aumento de la tasa de ganancia de los capitales. Por eso es tan importante para todo, empezando por Brasil, siguiendo por Macri, que dependerá también de la relación de fuerzas, pero es un elemento central. Sí. No, además Brasil le ganó en la largada a la Argentina. Argentina, desde el punto de vista capitalista, está obligada. Claro. Ahora, lo saco de la relación con China, ya para ir terminando. El modelo de acumulación o del ajuste, o como se quiera llamar, del gobierno Macri, el combustible es el endeudamiento, ¿no? Ahora, que yo creo que tiene margen todavía para continuar endeudándose, ¿no? Probablemente vamos a llegar a una crisis de deuda, pero todavía faltan unos años. Ahora, Trump acaba de largar la reforma tributaria más importante desde la época Reagan, y no sé si mayor que la de Reagan todavía, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar en el mundo con esto? ¿Fluirán los capitales hacia Estados Unidos y acá se encarecerá la tasa? ¿Cómo lo ves esto? Hay que ver, el objetivo es ese, ¿no? Repatriar capitales, atrayéndolos a partir de una baja impositiva a las empresas y a los sectores más acaudalados. Es bien una reforma fiscal en el sentido que la planteaba la nueva derecha americana con Reagan, que es consolidadora también. ¿Cómo afectaría eso a la Argentina? Bueno, va a ver, si esto avanza, pues hay que ver también si avanza. Puede ser que algún sector de los que se habían ido de Estados Unidos regresen. Pero, insisto, me parece que hoy el modelo americano va muy detrás de otros modelos o de otras regiones del mundo, particularmente Asia, donde hay más enfocado el interés en invertir, hay más mercado, hay más dinamismo. No sé, yo todo lo que plantea Trump, la verdad que soy muy pesimista de que pueda lograrlo. Recuperación del empleo nacional, recuperación de la economía nacional, baja impositiva, se verá. Creo que tiene muchos problemas políticos para instrumentar eso. Por la propia, no solo la personalidad de lo complejo y lo contradictorio que es el bloque de poder que está detrás de Trump. ¿Paula? Sí, también veo muy difícil que Trump pueda implementar las promesas como el retorno del trabajo a Estados Unidos, del empleo, de las inversiones. Si se lograra la reforma impositiva, es probable que haya sectores de empresas que retornen parte de sus ganancias en el extranjero, que dentro del plan está bajarles el impuesto a esas ganancias que se generan en el extranjero, pero yo creo que es muy probable que ese dinero, si retorna a Estados Unidos, vaya
a algún tipo de burbuja especulativa ligada, por ejemplo, al petróleo, a las distintas desregulaciones que se habían establecido en los últimos años y que Trump eliminó, y no a inversión productiva, porque los capitales norteamericanos buscan trabajo barato y condiciones generales abaratadas de inversión productiva. Entonces ahí hay una contradicción profunda, que es muy difícil pensar un crecimiento estructural de la economía norteamericana sin alguna ventaja significativa, claro, que por ahora pero yo me refería al impacto financiero sobre la Argentina, sí, bueno, porque esto va acompañado con que la Reserva Federal puso fin a la política de expansión cuantitativa, ¿no? Hasta ahora, claro, el aumento de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal es pequeño. Ahora, sí, el plan de Trump, la reforma impositiva, sale en el Congreso, lo cual todavía está por verse, es dudoso. Si saliera, bueno, ahí podría haber algún retorno mayor, algún retorno de capitales, pues insisto, para mí más bien especulativos, pero podría haber algún retorno que implique un aumento mayor de la tasa de interés, y ahí a Macri se le puede complicar. Bueno, es la tercera seña que me hacen, la directora me va a poner una sanción. Paula Bach, Néstor Restivo, muchas gracias por haber venido al piso. Gracias, y gracias también a ustedes del otro lado de la pantalla que nos siguen miércoles a miércoles. Esperemos que el programa de hoy les sea útil para comprender mejor lo que está pasando y para lo que ustedes leen en los diarios, en las publicaciones periódicamente, y saquen sus propias conclusiones. Nosotros ya nos estamos yendo hasta la semana que viene, pero usted no se mueva del canal, que ya viene el Noticiero Popular. Nos vemos dentro de 7 días. Gracias a todos.